pueblo panameño, medios de comunicación nacionales e internacionales. Como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, comunico a la faz del país que los magistrados y magistradas que integramos el Pleno, por mayoría hemos arribado a una decisión haciendo la salvedad de que lo que ha movido a este Tribunal Constitucional en el momento histórico en el que nos encontramos es defender nuestra patria y la democracia, así como la institucionalidad, la paz social, el derecho a elegir y ser elegido, el pluralismo político, sin olvidar el importante rol que juegan los partidos políticos en el fortalecimiento de la democracia. Y lo que hemos considerado más importante, la voluntad soberana del pueblo panameño. En su lugar, corresponde que esta decisión se tome con visión de Estado y defensa los derechos, valores y principios constitucionales y derechos humanos, acentuando el espíritu de la Constitución que se encuentra concentrado en su preámbulo, garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional. Por ello, esta corporación considera que lo que procede es permitir que estos colectivos políticos sigan teniendo representación y mantengan vigente su derecho a elegir y ser elegido, por lo que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no es inconstitucional el punto resolutivo segundo del Acuerdo de Pleno número 11-1 de 4 de marzo de 2024, proferido por el Tribunal Electoral. Bien. Esto es lo que dijo hace algunos minutos precisamente la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y vamos a ver si a través de nuestro sistema acá podemos conectarnos inmediatamente con el licenciado Juan Carlos Araúz. ¿Nos escucha, licenciado? Le escucho perfecto, sí, buen día. ¿Usted escucha ya, Lisbeth? Sí. Sí. Licenciado Araúz, muy buenos días, expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Y me gustaría conocer básicamente sus primeras impresiones en torno a esta decisión que ha asumido el Pleno de la Corte luego de más de 3 días de sesiones y en la víspera ya de la elección del 5 de mayo. Bienvenido a Noticias 180 Minutos. Muchísimas gracias, don Álvaro, y saludo a Lisbeth también y a todos los que nos escuchan. Bueno, el sentido del fallo, si bien es cierto, trae, la tranquilidad de que se ha zanjado el debate de un tema, yo no puedo dejar de expresar lo siguiente. O sea, yo no estoy de acuerdo con que la Corte Suprema de Justicia elija temas para ser ventilados de forma acelerada, porque las reflexiones de lo jurídico no pueden ceder a las presiones ni pueden ceder a los conflictos exteriores, porque esa es una tarea distinta y diferenciada. Y el tema de que se haya elegido para tramitar esta causa por encima de otras demandas de inconstitucionalidad es un tema que yo voy a rechazar permanentemente, porque el Pleno de la Corte Suprema de Justicia o le imprime agilidad a todo el trabajo pendiente o no puede entrar a distinguir una causa de la otra, porque la igualdad ante la ley implica que nadie distinga que si es un tema político, que si es un tema de fulano de tal, o se pueda identificar que una causa tiene una motivación adicional. Es decir, lo normal dentro de la justicia ciega es que nadie distinga temas, sino que la tramitación sea ordenada y en el orden cronológico, y ese tema
yo lo voy a rechazar permanentemente en la forma en que la Corte ha elegido temas por encima de otros. Al margen de esa situación, obviamente ya elegido el tema, ellos estaban en la responsabilidad de dar una respuesta a la ciudadanía en virtud de esa sesión permanente. Y obviamente elegir el tema de las referencias a proteger la institucionalidad implica reconocer también de que, si bien es cierto el fallo es final, definitivo y obligatorio, aquí no se puede pasar inadvertido que la institucionalidad panameña ha sufrido un menoscabo porque hubo errores y hubo equívocos por parte del Tribunal Electoral que tienen que ser analizados de una manera serena y pausada por la siguiente y sencilla razón. Cada funcionario del Estado cobra dinero público y al cobrar dinero público sus tareas tienen que ser fiscalizadas, y esto me lleva al tema siguiente. Tanto los magistrados del Tribunal Electoral deben ser fiscalizados, evaluados y medidos, es decir, su tarea no es a la libre y debe existir un mecanismo de fiscalización y control de sus tareas, como por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque aquí no es que simplemente alguien decide y nadie puede entrar a revisar si fue bueno, si fue malo, o deja las dudas que deja cada actuación en los últimos tiempos. Y ese momento de institucionalidad que hace referencia al sentido del fallo es un momento entonces en hablar de calidad, es decir, la institucionalidad panameña necesita hablar de la calidad de su institucionalidad para evitar entrar en el choque de si un individuo o una persona es responsable de tal o cual cosa. Es decir, la institucionalidad panameña no tiene mecanismo en donde se haya podido evaluar las actuaciones que han ocurrido, y simplemente queda en los extremos de que si mi apreciación o mis conocimientos me permiten un extremo, yo me quedo con eso y ahí paso la página, y así nos vamos enfrentando episodio en episodio. Por eso, más que el sentido del fallo en el que zanja el debate, estaría ahora, ¿qué hacemos con esto? Si hablar de institucionalidad también es hablar de calidad, y lo que se ha producido en los últimos días en este país no es hablar de calidad de la institucionalidad panameña. Ok, aquí creo, estuve viendo su entrevista anoche con Fernando del Rincón en CNN y coincido que hay muchas cosas que corregir. Él preguntaba si la Constitución y por un lado y el Tribunal Electoral por el otro. También él se refería a cómo se inició todo este tema desde la postulación de una persona que enfrentaba procesos legales y que la ley panameña lo permita porque estaba en todo su derecho. O sea, hay que hacer demasiadas correcciones en nuestro país que nos lleven a lo que es la refundación del Estado panameño, señor Arauz. Y por eso yo hago referencia en lo siguiente. O sea, actualizar el ordenamiento jurídico en la experiencia de otros países implica institucionalidad. Y Uruguay y Panamá somos los únicos países donde no existe un Ministerio de Justicia, que es el que tiene la tarea en esos países de permanentemente actualizar todo el ordenamiento jurídico. Y aquí nos quedamos simplemente en que cada institución es una isla, y si plantea cambios, los planteó, pero no hay una estructura que desde el Ejecutivo dé seguimiento de forma estable a que nuestro ordenamiento jurídico está atrapado en distintos defectos y no hay esas iniciativas ni la búsqueda de los consensos necesarios. Por eso es importante ahora que se dé ese resultado electoral, hablar de cómo esa institucionalidad que debe empezar a gobernar el país en los próximos meses implica también una modernización de la estructura del Estado panameño, porque todos podemos reconocer, don Álvaro, que lo que hay no satisface. Y como lo que hay no satisface, usted no puede llegar nuevamente a pretender que 5 años sea con las mismas estructuras, con el mismo funcionamiento, con el mismo vaivén y todo lo que ha generado tanta división y tanto caos entre los panameños, porque no estamos hablando con fundamento de que el que gana tiene la responsabilidad ahora de buscar una transformación. Es decir, el resultado del domingo, indistintamente que sea fulano o sultano, tiene un mensaje muy claro. El país está dividido
y el país no confía recíprocamente en ninguna de las fuerzas políticas, y eso tiene una responsabilidad de decir ahora, bueno, ¿y cómo transformo para ser incluyente? ¿Y cómo transformo para crear nuevos estándares y nuevos equilibrios que al final del día todos los panameños exigen es que se den respuestas, y aquí nadie da respuesta de nada? Señor Araúz, he visto en las redes sociales precisamente muy marcado ese tema de la fractura que hay en la sociedad panameña, de la división que hay en la sociedad panameña, y percibo que hay un sector, que hay sectores de la población que pretenden llegar al poder para gobernar con su grupo de personas más cercanas o con sus partidos políticos. Panamá se puede dar el lujo de que el próximo gobierno sea un gobierno excluyente. He visto gente mandando a el resto del país a comprar Lomotil, a comprar valeriana, porque vamos a gobernar. ¿Qué piensa usted si llegamos a ese nivel? ¿A dónde vamos a parar? Si el que gana piensa que simplemente seguirá el libreto, porque este es un libreto, es decir, yo debo poner en contexto lo siguiente, don Álvaro. Históricamente, quien gana las elecciones inclusive recibe la rendición, es decir, no luchan más las distintas fuerzas, porque usted no advierte que exista una oposición realmente de construcción en nuestro país, y prácticamente el que gana se lleva el pastel, porque los otros también esperan su momento y dicen, bueno, pero cuando yo gane, a mí nadie se meta en el camino porque me toca a mí. Ese concepto con el cual el Estado panameño fue avanzando prácticamente está quebrado. Es decir, en este momento, quien pretenda seguir utilizando el modelo de que son mis simpatizantes, son mis colaboradores, los que participaron en mi campaña, los que van a entrar simplemente a desplazar a los que ya existen, porque también se da eso, es decir, el grupo que sale, el grupo que entra, y todo el mundo está acostumbrado a que viene una barrería por la falta de profesionalización de la contratación en lo público. Me lleva a lo que planteaba lo siguiente: en la medida que aquí existan mecanismos de evaluación del desempeño de los funcionarios y de todo lo público, nosotros podríamos tener estabilidad inclusive en el funcionariado, que impida este vaivén y este rejuego de que el que llevó bandera, el que pintó paredes y el que pegó papeleta es el que se va a merecer las posiciones, para cambiarlo de la siguiente manera. El país tiene problemas estructurales muy profundos, en donde los cambios y la atención de los mismos tiene que darse con el consentimiento, la concordia y el entendimiento de la sociedad panameña en su conjunto. Y eso solo se va a lograr en la medida que haya estabilidad en la visión de incluir en las distintas fuerzas y en las distintas representaciones de lo que ya no es un pastel para unos. Esto es un país que está con problemas, y los problemas tienen que entrar todos a resolverlo, y por eso el que gana las elecciones tendrá que adoptar ese modelo, o simplemente será el nacimiento de un enfrentamiento desde el día uno, y ese enfrentamiento hará que este país se siga hundiendo en el descrédito internacional, que se siga hundiendo en la imposibilidad de satisfacer los problemas más básicos de la población panameña. Y por eso yo creería que todo lo que está aconteciendo es positivo desde el punto de vista de quiebre. Es decir, aquí estamos viviendo la ruptura y la terminación de un modelo con el cual el Estado panameño se ha ido empantanando, para el nacimiento a exigencia y a gritos y a fuerza, porque no es a voluntad de lo político, para tener que tener esa transformación hacia la profesionalización, hacia la búsqueda de soluciones colectivas incluyentes y a la consulta permanente, y de esa manera podría temperarse ese resultado que se va a dar tan dividido, en donde 3 candidatos se disputan un porcentaje similar de la población panameña en simpatías y en convencimiento a que lo pueden lograr, versus el otro porcentaje que tendría mayor puntaje,
pero al final del día ninguno representa la capacidad de endosarse. Yo hablo en nombre del pueblo panameño, porque el pueblo panameño son demasiadas cosas distintas a las que cada uno de ellos está representando. Y ahí estaría, digamos, el nuevo umbral con el cual nosotros deberíamos advertir este momento y sobre todo la población implicarse, pero también, don Álvaro, yo no debo dejar de puntualizar lo siguiente. Nosotros como ciudadanos somos culpables de cada cosa que ha ocurrido, porque somos complacientes, porque nos gusta el clientelismo, porque hemos consentido ese juego de que entran unos y salen otros, que cuando se trata de medir o evaluar a un funcionario si es amigo mío o si es simpatizante mío, yo inmediatamente encuentro justificación, pero si es del lado contrario, soy severo, soy crítico y cuestiono su actuar, y ese juego doble con el cual la población panameña también es culpa de este estado en el que nos encontramos. Pero advierto lo siguiente: quien gane no va a poder gobernar diciendo de que es que mi alianza fue la que ganó. Aquí el pueblo panameño exige simplemente que quienes se sienten a gobernar lo hagan desde una visión amplia, transformadora, y que no volvamos a los episodios que ya son tan repetitivos que aquí es simplemente, decía yo ayer, que parecía que fingiésemos demencia colectiva, y al final se trata simplemente de abandonar intereses individuales, mirar los intereses del país, y yo creería que ahí está la ruta con la cual quien gane va a tener que enfrentar desde el día lunes. Y le informo que acaba de salir un comunicado del Tribunal Electoral sobre el fallo de constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, un tribunal electoral que no puede jugar el papel de Poncio Pilato en esta crisis que estamos viviendo de institucionalidad, porque tienen gran parte de la responsabilidad de todo lo que está sucediendo por la forma zigzagueante como han estado conduciendo este proceso electoral, que es inédita la manera como lo han estado haciendo. Y dice, ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar que no es inconstitucional el segundo punto resolutivo del acuerdo del Pleno del 4 de marzo, emitido por el Pleno del Tribunal Electoral, que ordenó que en la boleta única de votación a utilizarse en la elección general para el cargo de presidente de la República en la casilla de los partidos realizando metas y alianza, apareciera el ciudadano José Raúl Mulino Quintero como candidato a presidente sin vicepresidente. Este tribunal comunica a la ciudadanía que el Plan General de Elecciones, PLAGEL, continúa en marcha, como está previsto para la instalación de 7.574 mesas de votación el próximo domingo 5 de mayo en todo el territorio nacional, para que todos los electores ejerzan con libertad y honradez el sagrado derecho del sufragio. Panamá, 3 de mayo del 2024, concluye este breve y escueto comunicado. Lisbeica. Hola. Ok, ahora sí. Buenos días, señor Juan Carlos. Y usted mencionaba en su intervención la necesidad o la urgencia que tenemos de revisar y fortalecer la institucionalidad de nuestro país. Y pensaba yo, esto requiere voluntad no solamente de los gobernantes, sino también de un acompañamiento o fiscalización del ciudadano. Quiero abordar con usted ese rol del ciudadano posterior al 5 de mayo de cara a todo lo que hemos estado mencionando: fortalecer la institucionalidad, fiscalizar el rol de instituciones fundamentales para nuestro país. Sí, yo creo que en este momento puntual él se fortalece en la medida que todos asuman su rol de relevancia saliendo a votar. Es decir, el país necesita que la mayor cantidad de ciudadanos exprese su voluntad en las urnas para fortalecer este momento. Esa es digamos, el primer paso con el cual la población podría hacer la tarea que le corresponde, que es su acto de contrición. Si usted no está de acuerdo, si usted no está satisfecho, si usted tiene críticas a tal o cual gobierno, a tal partido político, salga y vote. Si usted no sale y vota, usted el día lunes no puede seguir con sus lamentos y con sus momentos de tristeza y de reflexión de qué pasa y no pasa. Ese mensaje es el más contundente con el cual podríamos apelar a que esta transformación de la cual les comento empiece realmente, pero tiene que nacer desde lo más profundo de la convicción ciudadana que lo que hay no satisface
y la población panameña debe expresar su rechazo y su descontento a través del voto, y ese voto es lo que va a representar realmente el inicio de esa ruptura de la cual le hablo. Si los resultados el día domingo a la noche reflejan una votación paupérrima, en donde simplemente se están midiendo por miles de votos entre uno y otro, el país va a entrar simplemente en una apatía total, en donde vamos a volver a este tira y jala hasta que llegue otro momento de frustración. Pero yo insistiría, si la población panameña no quiere seguir jugando el juego de la hipocresía de cuestionar y criticar y no implicarse, no salga a votar y el día lunes ignore quién se sentó y quién va a ser el presidente electo. Pero si estamos hablando en el que todos estamos hartos y estamos cansados del cuento y de todo la justificación gris a cada cosa, salga y vote y convenza a todo su entorno de que debe salir a votar. Si eso no se materializa, ahí sí le digo, don Álvaro Lisbeica, que simplemente estamos gravitando sobre cuestionamientos al aire y jugando a hablarle al infinito. Pero si este país ha entendido lo que se está viviendo y los momentos críticos que se deben enfrentar, es el resultado con un alto porcentaje de participación, lo único que podría empezar a mandar un mensaje de transformación. Por eso creería yo que todos deberíamos apelar primero a mirar con racionalidad y con objetividad el estado en el que nos encontramos, pero poniendo la mirada en el ciudadano. Es el momento de ejercer justamente sus responsabilidades. No hay crítica sin participación, y la participación es yendo a votar y elegir. Y al momento de elegir, ahí viene entonces también la otra tarea. Usted no puede elegir porque simplemente le dieron una bolsa de comida, o porque simplemente su primo es el candidato, o porque simplemente su familiar va a seguir contratado en tal o cual institución. Es un momento de reflexionar a qué se han comprometido las distintas propuestas y a qué transformación realmente va a llevar adelante este país, porque vuelvo, insisto, sin inversión privada, este país no tiene los recursos para subsistir ni para soportar todo lo que hay aquí en subsidios, en gastos, en presupuestos. Por lo tanto, aquí o la creatividad llega, o vuelvo y repito, vamos a estar empantanados en un momento de simplemente de locura, porque al final nadie vuelve a repetir lo mismo sin un grado de convencimiento, y será entonces que a la población panameña nos gusta lo que vivimos y estamos felices con lo que tenemos, y eso pareciese ser que se expresa simplemente ignorando el momento tan importante que se va a celebrar el domingo, que es iniciar la transformación a través del voto. Definitivamente no se trata solo de salir a votar, se trata de salir a elegir bien, a elegir a quienes usted considera pueden transformar este país hacia mejores caminos. Y ya para cerrar, don Juan Carlos, corre la señora Dana Castañeda a pesar del fallo de la juez de la semana pasada. Sí, los trámites de las demandas de inhabilitación es indistinto del torneo electoral, es decir, la decisión que tomen los magistrados al resolver la apelación es la que va a tener efectos en el momento en el que se produzca, es decir, a diferencia de la demanda de inconstitucionalidad del señor Mulino, que debía ser producida antes de la elección, porque lo que se demandaba era el acto. En estas de inhabilitación no hay una demanda de un acto, sino de una condición que se mantiene de forma permanente, es decir, no importa el momento en el que se pronuncie. Si se confirma la inhabilitación, la señora Castañeda lo que producirá esa decisión es que no puede asumir como diputada.